Bueno, buenos días, gracias por la invitación. Se me advirtió que fuera rápido, que tuviera que cubrir varios puntos importantes en cuanto al tratamiento sistémico, debido a que a la 1:30 todos deben de estar viendo el juego de la Champions, entonces vamos a procurar ser breves. Podemos resumirlo en esto: la quimioterapia puede ser así. La realidad es de que la quimioterapia puede llegar a ser así como el tipo Rambo que llega a atacar todas las células de cáncer, y como en muchas partes de nuestro país actualmente, de repente hay gente civil involucrada también en ese ataque. Pero bueno, la evolución en cuanto al tratamiento sistémico en cáncer de ovario viene desde la década de los 60, desde el uso de melphalan, los platinos en los 70s, en los 80s, el advenimiento en los 90 de los taxanos, y durante los años 2000 con drogas nuevas con impactos mínimos sobre la supervivencia de los pacientes. Ahora, ¿cuáles son los estudios pivotes en cuanto al tratamiento ideal de quimioterapia para estas enfermedades? Uno de los principales estudios en donde ya se tenía contemplado que el platino era uno de los principales fármacos activos, pero que se buscaba conseguir un beneficio extra en alguna combinación diferente a lo que se utilizaba antes, durante los 90, durante los 80, en combinaciones de platino-ciclofosfamida. Prácticamente la mitad de los 90 hacia los finales de los 90 fue donde vino el sustento, el cambio de lo que actualmente es el tratamiento estándar en cáncer de ovario. Vemos este estudio en donde se comparaba platino-ciclofosfamida versus platino-taxanos, y se encontraban respuestas mejores en combinación con taxanos. Y no solamente eso, sino que había un impacto en supervivencias globales, había un impacto en supervivencia libre de progresión. En este otro estudio igual, etapas avanzadas en donde se exponía al paciente con platino como la droga principal activa, ciclofosfamida versus taxanos, en donde también encontrábamos mejores respuestas en combinaciones con taxanos y a su vez también un impacto estadísticamente significativo en supervivencia libre de progresión y en supervivencia global. ¿Qué vino a pasar a finales de los 90? Que la combinación de platinos taxanos se convirtió en ese momento como el estándar del tratamiento a partir de entonces. Ahora, las situaciones específicas del uso del platino que todos conocemos a veces no son tan favorables, o los pacientes no son candidatos a recibir el tratamiento. Pacientes ancianos, en donde una hidratación intensa para que puedan recibir platino es complicado, pacientes que vienen arrastrando comorbilidades, hipertensión, diabetes, fallas renales, y se buscaba hacer un tanto menos tóxico. Investigando cambiar el cisplatino por el carboplatino, surgieron varios estudios en donde no solamente se consiguieron a veces efectos similares en cuanto a supervivencia globales y su supervivencia libre de progresión, sino que inclusive algunos estudios demostraron ser superiores. Asimismo, también se trataron de comparar con otros esquemas, adicionando adriamicina, adicionando ciclofosfamida, tripletes, como el ICON 3, en donde también no se encontró una diferencia significativa en comparación a un esquema estándar basado en platino en combinación con taxanos. Diferente perfil de toxicidad únicamente. Entonces, con esto se concluyó prácticamente que el esquema de tratamiento estándar, a partir de esa época, se basara en carboplatino con paclitaxel, como lo es, digamos, hasta la fecha. Otro punto importante, la densidad de dosis. Tratando de traspolar resultados que se venían viendo con otras etiologías en aplicaciones de paclitaxel semanal, se trató de investigar que este efecto también se pudiera beneficiar a los pacientes con cáncer de ovario. Está este estudio en donde se comparó la dosis semanal de 80 miligramos de paclitaxel versus la dosis estándar de 180 miligramos cada 21 días. Y se encontró que, bueno, las respuestas eran muy similares, diferente el perfil de toxicidad, mayor toxicidad hematológica, principalmente anemia en el grupo de los pacientes que recibían dosis densas, pero sí había un impacto en supervivencia libre de progresión, la cual era estadísticamente significativa, 28 versus 17 meses. Hay un reporte en cuanto a la
al impacto que hubo a 3 años en el incremento en la supervivencia global. Aquí se ve muy pequeño, pero es de 72 versus 65% en comparación al manejo estándar de cada 21 días. Los subgrupos de pacientes, la gran mayoría de los subgrupos de pacientes se veían beneficiados también de la aplicación de dosis densa de paclitaxel. Entonces, tiene un impacto en generar un aumento en la supervivencia libre de progresión, incrementa también aparentemente la supervivencia global a 3 años y se maneja actualmente dentro de las guías de tratamiento como una opción de tratamiento. Agregar otro medicamento, ¿qué tan importante venía siendo? Se trataba de buscar cada vez mejores resultados, mejores impactos en supervivencia libre de progresión. Se hicieron varios estudios donde se utilizaban drogas que ya se sabían que eran activas, como doxoliposomal, como topotecan, como gencitabina, en donde los impactos en cuanto a supervivencia globales y supervivencia libres de progresión prácticamente no eran diferentes, lo cual implicaba que un tercer fármaco iba a involucrar una mayor toxicidad, inclusive con otros estudios en donde también se interesaron en buscar mayores respuestas. Vemos que no tiene ninguna importancia significativa, hablando estadísticamente significativa, de agregar un tercer fármaco. Ahora, entonces, con esto se podía concluir que un tercer fármaco de quimioterapia pues no brindaba ningún beneficio, no brindaba nada extra, brindaba mayor toxicidad sin ningún impacto en supervivencia. La siguiente pregunta que nos podemos hacer es sustituir el paclitaxel, si era viable. Sabemos que el esquema debe ser basado en platino, pero el sustituir el paclitaxel podría ser alguna opción. Bueno, se comparó con su primo hermano, el docetaxel, en este estudio publicado en el 2004, en donde el objetivo principal era valorar la supervivencia libre de progresión. Se encontró que no había diferencias entre utilizar docetaxel y paclitaxel, lo cual implicaba que era un fármaco que podía ser sustituido, podría ser utilizado. Más sin embargo, con un diferente perfil de toxicidad. Vemos que la toxicidad hematológica es mayor con docetaxel, la neuropatía es mayor con paclitaxel, entonces son diferentes perfiles de toxicidad y probablemente diferentes indicaciones para lo cual podamos decidir a qué paciente dar o no dar docetaxel. Se comparó también con doxorubicina liposomal, el cual fue un estudio cuyo principal motivo era evaluar también la supervivencia libre de progresión, era el principal objetivo. No hubo ningún impacto en supervivencia libre de progresión, no hubo ningún impacto en supervivencia global, no fue un esquema superior. Pero a diferencia del esquema con docetaxel, la diferencia de toxicidad hematológica sí fue estadísticamente significativa. Mayor anemia, mayor trombocitopenia, lo cual implicaba que no era una opción viable como para cambiar el paclitaxel por doxorubicina liposomal. Entonces, seguimos hasta este momento con el esquema estándar a base de carboplatino en combinación con paclitaxel, con la opción, dadas las guías actualmente de la NCCN, de poder utilizar o no docetaxel. Ahora, la quimioterapia de mantenimiento, en otras etiologías también se empezaba a ver que continuar con quimioterapia podía tener un impacto en los pacientes. Se intentó utilizar en cáncer de ovario, en este estudio en donde se comparó, después de completar 5 a 6 ciclos de un esquema habitual de carboplatino paclitaxel, dar 12 ciclos más única y exclusivamente de Taxol, en comparación a dar 3 ciclos más de Taxol. Hubo un impacto en supervivencia libre de progresión, pero fue un impacto que diferenciaba 3 ciclos versus 12 ciclos. En este estudio no se comparó el no dar absolutamente nada después de completar los 6 ciclos y se encontró únicamente la diferencia en supervivencia libre de progresión. Pero después salió este estudio en donde este sí fue un estudio un poco más claro en cuanto a no dar nada después de los 6 ciclos de tratamiento versus dar 6 ciclos de paclitaxel. En este, las curvas no cambiaron, el after 6 no fue estadísticamente significativo de importancia ni para supervivencia libre de progresión ni para supervivencia global. El metaanálisis que se realizó en el 2010 por Cochrane con algunos otros estudios también, supervivencia libre de progresión a 3 años no impactaba para nada y en cuanto a supervivencia global tampoco tenía un impacto.
Este beneficio se analizó a los 5 y a los 10 años y se seguía sin encontrar una quimioterapia de mantenimiento que fuera efectiva. Ahora, un poquito de lo que llamamos neoadyuvancia o inducción en quimioterapia ovario, que ahorita en el siguiente presentación del doctor Eliseo va a profundizar un poquito más en el tema. Se empezó con este estudio que se publicó en el 2010 por Bergot, en donde se decía que los pacientes podían ser sometidos a una citorreducción primaria o llevados a quimioterapia neoadyuvante y posteriormente una citorreducción, lo que anteriormente se consideraba por él mismo que no era posible y que era inferior. Que resultó que no encontraron ninguna diferencia significativa en supervivencia, ninguna diferencia en supervivencia libre de progresión, para lo cual había pacientes que entonces son candidatos sin comprometer la efectividad del tratamiento. En base al tercer consenso nacional de cáncer de ovario, del cual tuve la oportunidad de participar justo en la mesa de tratamiento en enfermedad avanzada, se concluyó que la quimioterapia de inducción podía ofrecerse a ciertos candidatos, ciertos pacientes, pacientes con metástasis viscerales, pacientes con implantes mesentéricos mayores de 2 centímetros, adenopatías por arriba de los vasos renales, infiltración del diafragma, un estado funcional bajo o una amplia extensión de la serosa que requiera una resección intestinal. Esas fueron las conclusiones del tercer consenso, que fue en el 2011, en base a decidir qué paciente sería el candidato idóneo para una quimioterapia de inducción. Ahora, en cáncer de ovario sabemos que el tiempo va a ser un factor muy, muy importante, tanto pronóstico como predictivo. Sabemos el impacto que tiene la recurrencia cuando es menor de 6 meses a mayor de 6 meses. Y no solo esto, sino Markman también comenta que no solamente alcanzar los 6 meses, sobrepasar los 6 meses, sino que hay un impacto en los pacientes de 12 a 24 meses en cuanto a las tasas de respuesta, o en los pacientes que recurren más de 24 meses en cuanto a las tasas de respuestas. ¿Qué significa? Que no solamente el pronóstico se va a ver afectado a estos pacientes, sino que las respuestas a los tratamientos también van a ser diferentes. Hablando de esto en cuanto a los platinos sensibles, empezando por este estudio en donde se comparó repetir el mismo esquema de primera línea, platino paclitaxel, versus otro esquema con alguna otra droga que involucraba el uso principal del platino. No había ningún impacto en supervivencia global, no había ningún impacto en cuanto a tasas de respuesta que fuera estadísticamente significativo, más si había un discreto beneficio en cuanto a supervivencia libre de progresión. En este estudio, en donde se comparó adicionar un fármaco como la gemcitabina en comparación al uso exclusivo de carboplatino, teniéndolo como el principal activo en esta entidad, encontramos que el beneficio principal se encontraba al combinar con otro medicamento con un impacto en supervivencia libre de progresión, no habiendo un impacto en supervivencia global, pero que esto fue suficiente como para hacer otros estudios, hacer este metaanálisis y poder concluir que la combinación de otro fármaco con el platino resulta ser mejor a la recurrencia en platinos sensibles a utilizarlo como monodroga. En este otro estudio, en el grupo de pacientes platinos sensibles que se incluyeron aquí, que fueron cerca de la mitad, otra mitad también involucraba platinos resistentes, se compararon drogas que ya se sabía que eran activas en estudios fase 2 y que la intención principal de este estudio fue tratar de prolongar más la exposición al platino del paciente, introduciendo otras drogas para que la exposición al platino fuera más adelante. Se comparó doxoliposomal contra vectedina, se encontró un beneficio en supervivencia libre de progresión, pero única y exclusivamente en el grupo de pacientes que eran platinos sensibles, no viéndose beneficiados los pacientes platino resistentes. Ahora, concluimos que en los platinos sensibles es válido utilizar un mismo esquema como el carboplatino paclitaxel que se haya utilizado en primera línea. Tiene un beneficio en supervivencia global, tiene un beneficio en supervivencia libre de progresión. Utilizar otro fármaco como la gemcitabina también es válido porque tiene un impacto. Utilizar monodroga
es inferior a utilizar una combinación. Y más adelante vamos a comentar un poquito más de lo que es el uso de la terapia con anticuerpos. Ahora, el dolor de cabeza de todos los oncólogos son estos pacientes platino resistentes, porque sabemos que no es nada favorable que un paciente recurra antes de los 6 o antes de los 3 meses o durante el tratamiento. Sabemos que estos pacientes indiscutiblemente con monodroga no van a alcanzar tasas de respuesta superiores a un 20%. Esquemas de combinación de quimioterapia tampoco han tenido un impacto importante en supervivencia ni en supervivencia libre de progresión. Inclusive se ha utilizado la hormonoterapia como una opción en este grupo de pacientes, en donde lo más que se ha conseguido pues, ha sido enfermedad estable y a lo mejor un placebo para el oncólogo, de no quedarse con no darle nada al paciente. Entonces, en platino resistente actualmente no existe ningún esquema estándar. Hay varias drogas que pueden ser útiles, doxoliposomal, gemcitabina, topotecan, otras opciones en base a estudio fase 2, que no hay ningún fase 3 que corrobore que el topósido, ciclofosfamida o hormonoterapia tenga algún impacto. Y por lo mismo sabemos que esto va a ser una complicación desde el momento en que detectamos este grupo de pacientes. Ahora, ya regresando otra vez a lo primero, que veíamos la evolución de todos los fármacos, que ha sido desde la década de los 60 hasta el 2009 con el uso de doxoliposomal, trabectedina, hubo un cambio en esta época, la utilidad de los anticuerpos. Y regresando un poco al concepto publicado en los 70 de Folmack, del efecto angiogénico que tienen las células tumorales, el cual fue, al parecer, por un error de laboratorio lo encontró, se empezaron a utilizar antiangiogénicos. Se empezaron a dar cuenta que en estudios fase 3, con otras entidades como cáncer de colon, como cáncer de pulmón, cáncer de mama, había beneficio. Algunos otros no funcionaban, como el cáncer de páncreas. Pero bueno, se empezaron a hacer estudios fase 2 en donde se encontraban respuestas interesantes en pacientes, tanto platino sensibles como platino resistentes, y posteriormente empezaron a aparecer más estudios con el uso de antiangiogénicos. En este estudio fase 2, en donde se utilizaba bevacizumab, topotecan en pacientes refractarios con una recurrencia a menos de 6 meses, se tenía una media de supervivencia global pues alrededor de los 11, 12 meses, lo cual será interesante, aunque no dejaba de ser un estudio fase 2. Posteriormente vino uno de los principales estudios pivotes para cambiar las guías de tratamiento, el GOG 218, en donde se utilizaba bevacizumab a 15 miligramos junto con el esquema estándar, carboplatina, paclitaxel. Pero no solamente eso, sino que se abrió un tercer brazo para mantener el tratamiento con el anticuerpo durante 16 ciclos más, aparte de los utilizados durante el tratamiento. ¿Qué fue lo que se empezó a ver? Que había un impacto, que aquí no se ve, pero son de 14 meses, 10 meses en el uso de solo quimioterapia versus 14 meses con la adición del anticuerpo en supervivencia libre de progresión, y que comparado a los estudios que se habían hecho antes de adicionar un tercer fármaco como quimioterapia, no se había podido conseguir absolutamente nada. Entonces, no solamente se abrió la oportunidad de conseguir un beneficio durante el tratamiento, quizá unas mayores tasas de respuesta, sino que también se abrió la opción de la oportunidad del mantenimiento en cáncer de ovario. El segundo estudio importante se publicó en ASCO del 2011, el ICON 7, con una dosis diferente, un esquema de 2 brazos con una dosis de 7.5 y posteriormente mantener durante un año el tratamiento, aproximadamente 18 ciclos de tratamiento. En este también se vio un impacto en supervivencia libre de progresión, el cual fue estadísticamente significativo y que daba una diferencia de hasta casi 20 meses de supervivencia libre de progresión en el grupo que se utilizaba el anticuerpo. Ahora, probablemente pueda existir la duda de decir, ¿cómo si este fue menor dosis? El estudio GOG, que utilizó una mayor dosis, la supervivencia libre de progresión que se alcanzó fue menor, fue de 14. Probablemente fue porque gran parte digamos, este estudio de ICON 7 incluyó pacientes desde etapa 1 de alto riesgo, los cuales sabemos que va a ser diferente una etapa 3 a una etapa 4, en comparación con el GOG, el cual solamente incluyó etapas 3 y etapas 4, que biológicamente es un grupo de pacientes que les va a ir en cierta forma peor. No un beneficio demostrado en supervivencia global, solo en supervivencia libre de progresión.
Y bueno, posteriormente el grupo del Anderson de Madrid publicó este fase 2, en donde la intención de ellos era evaluar las dosis densas de paclitaxel en combinación con Avastin, lo cual no se había hecho. Se había demostrado que había un impacto anteriormente de utilizar dosis semanales de paclitaxel en supervivencia libre de progresión. Y bueno, una de las intenciones de este estudio fase 2 fue si adicionar el anticuerpo a este esquema de aplicaciones semanales, pues tendría algún beneficio. Son algunas de las características, las toxicidades esperadas por el uso de la quimioterapia y por el uso de combinación del anticuerpo. La supervivencia libre de progresión media fue alrededor de los 24 meses, en el estudio que publicaron en la actualización del 2013. La mayoría de los subgrupos se veían beneficiados de adicionar Avastin y utilizar un esquema de dosis densas de paclitaxel. El siguiente estudio es el Oceans, en donde eran pacientes recurrentes pero platino sensibles, donde se empezó a utilizar Avastin en combinación con carboplatino, gemcitabina, en donde vemos que también las respuestas que se conseguían con los anticuerpos eran mayores en comparación al uso única y exclusivamente de quimioterapia, y lo más importante, que la duración de las respuestas era mayor en comparación al uso solamente de quimioterapia. Las toxicidades esperadas, ya conocidas con anterioridad por los otros estudios, desde hipertensión, proteinuria, como los más comunes en el uso del anticuerpo. Ahora, en el 2012 también se publicó el estudio Aurelia, el cual ha sido el primer estudio en donde se ha buscado un estudio fase 3 en el grupo de más problema, que es el grupo resistente a platino. En este se utilizaba una dosis de 15 miligramos de bevacizumab o 10 miligramos de bevacizumab, eso era de decisión del investigador. Una quimioterapia también a decisión del investigador, que se les daba la opción de que fuera paclitaxel, topotecan a diferentes dosis o inclusive doxoliposomal, versus solamente el esquema de quimioterapia. ¿Qué fue lo que se encontró? Que el adicionar el anticuerpo en este grupo de pacientes con supervivencia libre de progresión eran de 6.7 versus 3.4 meses, lo cual impactaba estadísticamente y lo cual implicaba que era el primer estudio fase 3 que tenía un impacto en este grupo de pacientes en particular. ¿Qué implicaciones tuvo esta actualización de la Aurelia? Bueno, que es el cuarto estudio que ha demostrado un beneficio del adicionar el anticuerpo, principalmente en supervivencia libre de progresión, que fue el primer estudio fase 3 que demostró como objetivo primario conseguirlo, que fue la supervivencia libre de progresión, diferente a todo lo demás que se había tratado de intentar en cuanto al grupo de pacientes platino resistentes, pero aún nos quedan dudas que ninguno de estos estudios hasta la fecha nos pueden aclarar. No sabemos si es mejor utilizarlo de primera línea o esperarnos hasta la recurrencia. No sabemos si es mejor o de qué forma tratar a los pacientes en donde previamente ya habían sido manejados con antiangiogénicos. ¿Por qué? Porque un porcentaje de pacientes que incluyeron el grupo, el estudio Aurelia, previamente ya habían recibido antiangiogénicos. No nos hacen una diferencia en cuanto a que si ellos tienen algún impacto mayor que los que no habían recibido, y son preguntas que todavía nos quedan en el aire. Ahora, la actualización que recientemente se publicó ahora en este mes en JCO, pues sigue demostrando el beneficio en supervivencia libre de progresión, como lo comentamos, sin un impacto en supervivencia global. Los subgrupos de pacientes, la gran mayoría de los subgrupos de pacientes se ven beneficiados. Y algo que casi viene al final de la publicación del JCO, que cae más en el término o en la fase paliativa de nuestros pacientes. Sabemos que gran parte de estos pacientes van a cursar con ascitis, y algo interesante que graficaron en este estudio fue que la necesidad de paracentesis en los pacientes en los que se utilizaba bevacizumab después del primer ciclo fue mínima, lo cual tiene un impacto principalmente en la calidad de vida del paciente. Bueno, también sabemos que hay mecanismos de resistencia.
a los antiangiogénicos. Indiscutiblemente el efecto nunca va a durar para siempre. Hay varias teorías, entre las cuales el constante uso del anticuerpo va a crear una activación alterna, vías compensatorias, una remodelación vascular rápida o inclusive que llegue a haber selección de células resistentes a hipoxia. ¿Qué podemos concluir? Bueno, de manera general, el carboplatino paclitaxel sigue siendo hasta hoy el esquema estándar. Actualmente las guías internacionales manejan como opción la aplicación semanal de paclitaxel, al igual que la aplicación trisemanal. El docetaxel sigue siendo una opción viable también, debido a los resultados similares, con un perfil de toxicidad diferente. Algo que se va a tocar en la siguiente charla, que es la citorreducción, que algo es importantísimo. Ninguna quimioterapia va a corregir una citorreducción mal hecha. Es la realidad. Y creo que es la base del éxito del tratamiento de nuestros pacientes. La recurrencia, como les decía, el tiempo de la recurrencia es lo que va a implicar un valor pronóstico, un valor predictivo, porque sabemos que los pacientes, mientras más pronto regrese la enfermedad, peores van a ser las consecuencias. Y la terapia antiangiogénica, que por último, hay una gran cantidad de estudios con nuevos antiangiogénicos que vienen desde fase 1B hasta fase 2, en donde muy probablemente todo esto vaya a cambiar la perspectiva o quizá también el pronóstico y la predicción de nuestros pacientes. Gracias. Muchas gracias al doctor Rimón por su charla. Tenemos todavía unos cuantos minutos antes de la siguiente para revisar algunas preguntas. Les recuerdo que está abierto en todo momento por vía electrónica cualquier pregunta que ustedes quisieran hacer, la estamos recibiendo en tiempo real, o si quieren ahorita, después de leer algunas que están acá, verbalmente preguntar algo al doctor, también lo podemos hacer. Doctor Limón, un par de preguntas importantes. En su opinión y basado en la revisión que acaba de hacer, ¿necesitamos realmente utilizar, cuando decidimos aplicar bevacizumab en alguna de sus indicaciones, la dosis de 15 miligramos o la dosis de 7 miligramos es suficiente? A lo mejor le hice una pregunta en la que las evidencias van a ser difíciles, pero en su opinión. Mejor, 15 o 7.5 miligramos. Los beneficios que se han visto han sido con ambas dosis. No hay ninguna indicación precisa. Inclusive las guías de la NCCN manejan las dos dosis, la de 7.5 o la de 15 miligramos, como posibilidad, aún en categoría 3. Interesante que todavía lo manejan en categoría 3 a pesar de los resultados, pero si no hay hasta ahorita no hay nada que nos pueda comprobar que una dosis sea superior a la otra. Es un hecho. Bien. Otra pregunta es, sabemos también que en los esquemas publicados el bevacizumab se utiliza por un tiempo prolongado después de haber terminado el esquema adyuvante de quimioterapia que se haya definido. Y aquí nos preguntan que si en segundas líneas de tratamiento, si se decidió utilizar también una combinación de quimioterapia más bevacizumab, ¿piensa usted que pudiéramos tener algún beneficio de continuar bevacizumab solo después de haber suspendido el medicamento de quimioterapia por toxicidad? Sin completar Sí, la quimioterapia. Segunda línea de tratamiento, quimioterapia más bevacizumab, la toxicidad no nos permite ir más adelante después de haber tenido una respuesta razonable. ¿Cree usted que haya beneficio de continuar el bevacizumab en monoterapia? Bueno, lo podemos traspolar un poquito de las curvas que vemos en el ICON 7 y en el GOG, en el cual vemos, y que fue algo discutido en ASCO, de que posterior a los 6-7 meses es cuando se empiezan a separar las curvas, lo cual implica en nuestra mente quizá que el principal impacto vaya a ser durante la época o durante el tiempo que está en mantenimiento del paciente. Porque vemos los primeros meses en donde está el tratamiento de quimioterapia y vemos que está el anticuerpo y las curvas están muy juntitas, pero después de los 6-7 meses es donde se empiezan a separar. Entonces, muy probablemente el beneficio del anticuerpo sí sea viable sin quimioterapia.
Una pregunta más. En pacientes que tuvieron una recurrencia y fueron considerados platino resistentes y que en el esquema original se incluía paclitaxel, ¿cuál es su recomendación? ¿Cuál de los medicamentos para los cuales tenemos información que son aceptados como tratamientos de segunda línea en carcinoma epitelial de ovario sería el que usted recomendaría primero? En platinos resistentes. En platinos resistentes. En base a los estudios actuales y en base a la actualización del estudio, mi opinión es fármacos activos como taxano, fármacos activos como la gemcitabina, en combinación del anticuerpo. Ha sido el único estudio que hasta ahorita ha demostrado un impacto en supervivencia libre de progresión en este grupo en particular de platinos resistentes. No existe, como lo comenté hasta ahorita, nada que nos confirme un esquema estándar para este grupo de pacientes. Hay varias drogas activas, incluyendo doxoliposomal, las cuales también se puede utilizar, pero según esta última información, al parecer, el combinar el anticuerpo parece tener un impacto importante en este grupo de pacientes. Otra pregunta. En el grupo de pacientes geriátricos, ¿existe alguna contraindicación para utilizar bevacizumab? Específicamente nos preguntan si la hipertensión arterial sistémica pudiera llegar a serlo. Bueno, no existe, al igual que como en otras etiologías, cáncer de pulmón, cáncer de mama, no existe una contraindicación a menos de que sea una hipertensión descontrolada. De hecho, hay ciertas normas de parámetros para manejar la hipertensión hasta con 2 fármacos, 2 antihipertensivos, sin necesidad de suspender el anticuerpo. Ya si con el uso de 2 fármacos no se puede controlar la hipertensión, está indicado la suspensión. Hay otras contraindicaciones, sangrado activo de algún sitio, principalmente. Algo que no está escrito y que alguna vez se lo preguntaba yo a algunos doctores del Anderson allá en Madrid, decirles, ¿ustedes qué dosis utilizan? 15 o 7.5 miligramos, y sobre todo en base al estudio que presentaron ellos de 7.5 miligramos. Y una respuesta que me dieron así muy simple, nada escrito, sino simplemente pues lo que hacemos diario en la práctica clínica. Era, pues si es un paciente hipertenso, prefiero utilizar la dosis de 7.5 miligramos. Si es un paciente que no es hipertenso, prefiero utilizar la de 15 miligramos, lo cual es una respuesta de alguien que lo utiliza en su práctica clínica, que no es nada escrito, pero que es interesante tener la opinión de gente que lo utiliza mucho. Quiero hacer un comentario personal y luego se lo voy a preguntar a usted mismo. En mi experiencia, no me ha tocado hasta el día de hoy en ninguna de las patologías oncológicas donde utilizamos bevacizumab, mama, colorectal, pulmón, ovario incluso, no me ha tocado nunca tener que suspender bevacizumab por toxicidad. ¿A usted le ha tocado esa experiencia? Hasta ahorita no. Tampoco.